Bienvenidos a un fascinante viaje a través de la historia y los misterios más intrigantes que han desafiado a la humanidad. Desde los círculos en los campos de trigo hasta la desaparición de la civilización maya, estos misterios han sido objeto de especulación durante siglos. A lo largo de este video, exploraremos algunos de estos misterios y veremos cómo han sido abordados por historiadores, científicos y teóricos de la conspiración. ¿Qué secretos oculta la historia y qué revelaciones pueden surgir de estos misterios? Número 1. El tesoro maldito de Tutankamón. El misterio del tesoro maldito de Tutankamón es una leyenda que ha perdurado durante años en el mundo de la arqueología y el mundo antiguo. Según la leyenda, el tesoro de Tutankamón estaría maldito y causaría la muerte de aquellos que intenten robarlo o desenterrarlo. La historia del tesoro maldito de Tutankamón comenzó en 1922, cuando el famoso arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba del faraón en la necrópolis de Tebas. La tumba estaba llena de tesoros, entre los que se encontraban joyas, objetos de oro y plata y un fabuloso sarcófago de oro macizo que contenía los restos del faraón. Sin embargo, poco después del descubrimiento de la tumba, se comenzó a hablar de una maldición que afectaría a aquellos que intentaran robar el tesoro. La leyenda cuenta que el tesoro estaba protegido por espíritus malignos que castigarían a cualquier persona que intentara desenterrarlo. La leyenda del tesoro maldito de Tutankamón se volvió famosa cuando varios miembros del equipo de Howard Carter murieron en extrañas circunstancias después del descubrimiento de la tumba. Aunque algunas personas atribuyen estas muertes a la maldición del tesoro, la mayoría de expertos consideran que estos hechos fueron simplemente coincidencias y que no hay evidencia de que el tesoro esté maldito. A pesar de que la leyenda del tesoro maldito de Tutankamón es considerada un mito por la mayoría de expertos, sigue siendo una historia fascinante que ha inspirado películas, libros y otros relatos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el tesoro de Tutankamón sigue siendo uno de los más valiosos y raros del mundo antiguo, y su misterio sigue siendo un tema de debate y fascinación para muchas personas. Número 2. El asesinato de John F. Kennedy, un misterio sin resolver. El asesinato de John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, en 1963, ha sido uno de los misterios más fascinantes de la historia. A pesar de que se llevó a cabo una investigación oficial sobre el asesinato, hay muchas teorías y preguntas sin respuesta sobre el asesino y el móvil del crimen. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy visitó Dallas, Texas en una gira de campaña política. Mientras el presidente viajaba en un desfile en coche abierto, fue asesinado de un disparo en la cabeza. Lee Harvey Oswald, un ex soldado de la Marina de Estados Unidos, fue acusado del asesinato. Sin embargo, Oswald negó ser el asesino y fue asesinado a su vez 2 días después, antes de que pudiera ser juzgado. La investigación oficial del asesinato fue llevada a cabo por la Comisión Warren, que concluyó en 1964 que Oswald actuó solo en el asesinato de Kennedy. Sin embargo, esta conclusión ha sido cuestionada por muchas personas, incluyendo a miembros de la propia comisión, que afirmaron no haber tenido acceso a toda la información relevante. Una de las teorías más comunes sobre el asesinato de Kennedy es que fue un acto de conspiración. Muchas personas creen que Oswald no actuó solo, sino que fue ayudado por otros individuos o grupos. Una de las teorías más populares es que la CIA o el FBI estuvieron involucrados en el asesinato, ya sea para detener las políticas reformistas de Kennedy o para proteger sus propios intereses. También se ha sugerido que la mafia estadounidense pudo haber tenido un papel en el asesinato, debido a la rivalidad política y personal entre Kennedy y su hermano Robert, quien era fiscal general en ese momento. Otra teoría popular es que el asesinato fue un acto político para detener la reforma social y política que Kennedy estaba impulsando. En ese momento, Kennedy estaba en desacuerdo con muchos grupos de poder, incluyendo a la mafia, la CIA y el FBI, así como algunos miembros de su propio partido político. Se ha sugerido que estos grupos pudieron haber querido eliminar a Kennedy para detener su reforma y proteger sus propios intereses. Además de las teorías sobre el asesinato, también hay muchas preguntas sin respuesta sobre el asesinato en sí. Por ejemplo, hay dudas sobre si Oswald realmente disparó desde el edificio del depósito de libros, como se afirmó en la investigación oficial. Número 3. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto son uno de los misterios más fascinantes de la historia.
Las pirámides fueron construidas hace más de 4.500 años, y aún hoy en día sus métodos de construcción y su simbolismo continúan siendo un enigma. Las pirámides de Egipto se encuentran en la ciudad de Giza, cerca de la capital de Egipto, El Cairo. Hay tres pirámides principales en Giza: la Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Miserino. Estas pirámides fueron construidas para albergar a los faraones egipcios en su vida después de la muerte, y se cree que fueron construidas en un periodo de unos 20 años cada una. Una de las teorías más comunes sobre la construcción de las pirámides es que fueron construidas por trabajadores, esclavos que fueron obligados a trabajar en su construcción. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada en los últimos años, ya que no hay evidencia concreta de que los egipcios utilizaran esclavos en la construcción de las pirámides. Además, se cree que los trabajadores que construyeron las pirámides eran campesinos que trabajaban en la construcción durante el invierno, cuando no podían cultivar sus tierras. Otra teoría sobre la construcción de las pirámides es que fueron construidas utilizando herramientas y técnicas avanzadas que aún no se comprenden completamente. Se cree que los egipcios utilizaron herramientas de piedra para cortar y tallar los bloques de piedra que se utilizaron en la construcción de las pirámides, y que utilizaron sistemas de poleas y rampas para levantar y colocar los bloques en su lugar. Sin embargo, cómo lograron hacerlo de manera tan precisa y eficiente sigue siendo un misterio. Además de la construcción de las pirámides, también hay mucho interés en su simbolismo y su significado. Las pirámides se cree que eran símbolos de la fuerza y la eternidad del faraón, y que representaban su conexión con los dioses egipcios. Se cree que las pirámides estaban diseñadas para ser un camino para el faraón hacia la vida después de la muerte, y que estaban llenas de simbolismo y símbolos religiosos. A pesar de que se ha avanzado mucho en el conocimiento sobre las pirámides de Egipto, aún se desconoce mucho de ellas. Número 4. El desaparecimiento del avión de vuelo MH370. En 2014 es uno de los misterios más fascinantes de la historia de la aviación. El avión desapareció el 8 de marzo de 2014 mientras volaba desde Kuala Lumpur, Malasia, a Beijing, China, y nunca se encontró ningún rastro del avión ni de sus 239 pasajeros. El vuelo MH370 despegó la pista de Kuala Lumpur a las 0:41 hora local, y su último contacto con el control de tráfico aéreo fue a las 1:19. Poco después, el avión desapareció de los radares sin emitir ninguna señal de emergencia. Los investigadores creen que el avión pudo haber sido desviado de su ruta y que voló durante varias horas más antes de caer en el océano, pero no se han encontrado restos del avión ni de sus pasajeros. Las teorías sobre el desaparecimiento del vuelo MH370 incluyen la posibilidad de un fallo técnico en el avión, un acto de sabotaje o un acto terrorista. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna evidencia concreta que respalde estas teorías, y el desaparecimiento del vuelo MH370 sigue siendo un misterio sin resolver. Las autoridades malasias llevaron a cabo una investigación oficial sobre el desaparecimiento del vuelo MH370, pero no encontraron ninguna información concluyente. La investigación incluyó una búsqueda extensiva del océano en un área de más de 60.000 kilómetros cuadrados, pero no se encontraron restos del avión ni de sus pasajeros. En 2018, la empresa de búsqueda privada Ocean Infinity llevó a cabo una nueva búsqueda del vuelo MH370, pero también fue un fracaso. La empresa buscó en un área de más de 112.000 kilómetros cuadrados, pero no encontró ningún rastro del avión. El desaparecimiento del vuelo MH370 ha sido una tragedia para las familias de los pasajeros y tripulantes del avión. Muchos de ellos han demandado a Malaysia Airlines y a otras compañías involucradas en el vuelo, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna respuesta satisfactoria sobre lo que le sucedió al avión y a sus pasajeros. Número 5. El misterio del Triángulo de las Bermudas. Es una zona del Océano Atlántico situada entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico, donde se han producido numerosos desaparecimientos y accidentes de aviones y barcos. Este misterioso lugar ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones desde que se descubrió a principios del siglo XX y sigue siendo uno de los misterios más fascinantes de la historia. La primera mención del Triángulo de las Bermudas se remonta a un artículo publicado en 1950 en la revista Fate, en el que se describe cómo una serie de barcos y aviones desaparecieron en la zona sin dejar rastro.
Desde entonces, se han producido numerosos desaparecimientos y accidentes en el Triángulo de las Bermudas, incluyendo el famoso desaparecimiento del barco de carga USS Cyclops en 1918, que se llevó consigo a 306 personas. Las teorías sobre el Triángulo de las Bermudas incluyen la posibilidad de un fallo técnico en los aviones y barcos que desaparecieron en la zona, un acto de sabotaje o un acto terrorista. Sin embargo, estas teorías no han sido confirmadas y no hay evidencia concreta que las respalde. Otras teorías sobre el Triángulo de las Bermudas incluyen la posibilidad de que la zona esté cubierta por una nube de gas que puede dañar o destruir los aviones y barcos que entran en contacto con ella. Esta teoría se basa en el hecho de que muchos de los aviones y barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas no emitieron ninguna señal de emergencia antes de desaparecer, lo que sugiere que sufrieron un fallo repentino y catastrófico. Otra teoría popular sobre el Triángulo de las Bermudas es que la zona está cubierta por un campo electromagnético que puede causar fallos en los sistemas electrónicos de los aviones y barcos que entran en contacto con él. Esta teoría se basa en el hecho de que muchos de los aviones y barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas eran equipados con sistemas electrónicos avanzados y que podrían haber sido afectados por el campo electromagnético de la zona. En general, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un misterio sin resolver. A pesar de los esfuerzos de muchas personas para descubrir qué sucede en la zona, el destino final de los aviones y barcos que transitan por esa zona aún se desconoce. Número 6. La desaparición de la civilización maya. Fue una de las más desarrolladas de América precolombina, conocida por su avanzada tecnología, su sofisticada escritura y su complejo calendario. Los mayas vivieron en lo que hoy es México, Guatemala, Belice y Honduras, y su imperio se extendió desde aproximadamente el año 2000 a.C. hasta el año 1500 después de Cristo. Sin embargo, a principios del siglo XV, la civilización maya comenzó a declinar rápidamente. En unos pocos siglos, la mayoría de las ciudades mayas habían sido abandonadas y la civilización desapareció por completo. La causa de esta desaparición sigue siendo un misterio y ha sido objeto de especulación durante siglos. Hay muchas teorías sobre la desaparición de los mayas. Algunos creen que fue causada por la sequía, ya que la civilización maya dependía en gran medida del agua para sus cultivos. Otros creen que fue causada por el cambio climático, ya que se ha demostrado que hubo una disminución significativa de las lluvias en la región durante ese periodo. Otras teorías sugieren que la desaparición de los mayas fue causada por enfermedades, guerras o incluso por la intervención de extraterrestres. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido probada y la verdadera causa de la desaparición de los mayas sigue siendo un misterio. Número 7. Los círculos en los campos de trigo. Conocidos comúnmente como crop circles, son figuras geométricas que aparecen en campos de trigo, cebada y otros cultivos. Estos círculos tienen formas y patrones complejos y parecen ser creados de la nada, lo que ha llevado muchas teorías y especulaciones sobre su origen. Aunque los círculos en los campos de trigo han sido reportados en todo el mundo, se han visto con mayor frecuencia en Inglaterra, especialmente en el condado de Wiltshire. Los primeros informes de círculos en los campos de trigo datan de la década de 1690, pero no fue hasta la década de 1980 cuando comenzaron a aparecer con mayor frecuencia y complejidad. Hay muchas teorías sobre el origen de los círculos en los campos de trigo. Algunos creen que son obra de extraterrestres, mientras que otros creen que son el resultado de energía paranormal o incluso como una advertencia de algún tipo. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido probada y el misterio de los círculos en los campos de trigo sigue sin resolverse. En 1991, dos hombres, Doug Bauer y Dave Chorley, afirmaron haber creado la mayoría de los círculos en los campos de trigo en Inglaterra utilizando varillas de madera y cuerdas. Aunque esta afirmación fue ampliamente desacreditada, algunos creen que algunos de los círculos en los campos de trigo pueden ser obra de bromistas o artistas. Después de ver todos estos grandes misterios de la historia, podemos decir que la fascinación que generan los misterios en la historia y la humanidad es un fenómeno que ha existido desde tiempos antiguos. La curiosidad innata del ser humano por lo desconocido y lo inexplicable ha llevado a la creación de muchas teorías y especulaciones sobre los misterios más intrigantes de la historia.
Esta fascinación por lo desconocido ha impulsado a la humanidad a explorar y descubrir nuevos mundos, y sigue siendo una fuerza impulsora en nuestra búsqueda constante de conocimiento y comprensión. Muchas gracias por ver este video, hasta pronto.